Hay un momento de quietud en el que el ruido del mundo se apaga y en ese silencio parece que el universo entero ha pactado una conspiración de indiferencia hacia ti. Tus llamadas no son respondidas, tus esfuerzos pasan desapercibidos, tus palabras caen en un vacío que ni siquiera devuelve un eco. Hablas y solo las paredes parecen escuchar. Pero permíteme que te comparta un secreto que muy pocos tienen el valor de escuchar. Avanzar en soledad no es una maldición, es un rito de paso al que pocos son invitados. Porque cuando no tienes a nadie que te impulse, te ves obligado a encontrar el impulso dentro de ti. Y eso, querido amigo, no es solo fuerza, es soberanía. Los estoicos no veneraban la comodidad de la multitud, sino la fortaleza del individuo que se encuentra a sí mismo en el silencio. El coraje no se forja en el fragor de la batalla ante una audiencia, sino en los campos de entrenamiento silenciosos de tu propia mente. Así que deja de esperar una caravana de seguidores para comenzar tu viaje. Tu rescate no está en la agenda de nadie más, y en el fondo es la mejor noticia que podrías recibir, porque la persona que logre levantarse a sí misma se convertirá en una fuerza de la naturaleza imposible de detener. Presta atención a cada una de estas lecciones. La última, en particular, resonará en tu interior como un trueno silencioso. Pero antes, si este refugio de ideas te aporta valor, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. No se trata de seguir a un gurú, sino de construir juntos una comunidad de personas que eligen avanzar. Ahora comencemos. Lección 1. La soledad como santuario, no como castigo. Hay épocas en las que el mundo no solo te ignora, sino que parece replegarse, dejándote en un escenario vacío, sin público, sin actores, solo con el eco de tus propios pasos. No hay notificaciones que iluminen la pantalla, no hay planes en el calendario, solo el zumbido persistente de tus pensamientos. Y es en esta aparente desolación donde se esconde la semilla de tu mayor evolución. Aprender a habitar tu propia compañía sin sentir el aguijón de la soledad es un superpoder. Porque la soledad no es la villana de tu película, es la directora de fotografía que está ajustando la luz para que te veas a ti mismo con una claridad brutal. Nos han adoctrinado para temerla. La cultura grita que la soledad es sinónimo de fracaso social, de rareza, de una vida mal vivida. Pero la verdadera tragedia es vivir en una dependencia tan frágil que sin la validación externa sientas que tu propia existencia se desvanece. La filosofía estoica lo proclamaba sin ambajes: el sabio es autosuficiente, no por misantropía, sino porque ha encontrado en su interior una fuente de paz inagotable que los vaivenes del mundo no pueden contaminar. Puedes estar en medio de una multitud y sentir un vacío abismal, o puedes estar en la más absoluta quietud y experimentar una plenitud que desborda el pecho. La diferencia radica en la relación que has cultivado con tu silencio interior. La mayoría huye de la soledad porque le aterra escucharse a sí misma. Ante el más mínimo asomo de quietud, encendemos el televisor, desplazamos sin rumbo las redes sociales, buscamos un ruido, cualquier ruido, que ahogue el murmullo de nuestras preguntas sin responder. Tememos enfrentar esas voces internas que nos recuerdan todo lo que hemos pospuesto. Ahí yace la llave maestra. Si aprendes a sentarte en tu silencio sin huir, te vuelves inquebrantable. Porque quien puede estar a solas consigo mismo sin necesidad de anestesias, puede soportar cualquier tormenta externa. Imagina que la soledad es un vasto salón de espejos. Al principio, cada reflejo te confronta con tus inseguridades, tus heridas sin sanar, tus miedos acechando en los rincones. Es incómodo, pero si aguantas la mirada, si dejas que tus ojos se adapten a la luz de la verdad, comenzarás a ver más allá de las grietas. Comenzarás a apreciar la textura única de tu ser,
a entender tus patrones, a reconciliarte con las partes de ti que habías exiliado. En ese momento, la soledad deja de ser un castigo y se transfigura en tu maestra más sabia. Te revela que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte completo. Te instruye en el arte de ser tu propio mejor amigo. Existe una brecha crucial entre estar solo y sentirse solo. El primero es una circunstancia temporal. El segundo, un estado de carencia interior. Uno es un hecho, el otro una interpretación. Cuando aprendes a distinguirlos, conviertes el desierto de la soledad en un jardín fértil para el propósito. En lugar de llenarlo con el ruido ajeno, lo siembras con intención, con reflexión, con creación. Los estoicos veían el aislamiento no como un exilio, sino como un dojo para el alma. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, escribía sus meditaciones en la soledad de sus tiendas de campaña, en medio de las guerras germánicas. No era un acto de soledad, sino de claridad, porque a veces es necesario retirarse del mundanal ruido para entender verdaderamente tu lugar en él. Esa es la verdadera independencia emocional. Saber que puedes ser el pilar que te sostiene, incluso cuando todos los demás andamiajes se han derrumbado. No se trata de convertirte en un ermitaño que desprecia la compañía, sino de dejar de temer la intimidad con tu propia mente. De encontrar en el silencio un aliado, un confidente, un refugio. Cuando lo logras, dejas de mendigar atención, de rogar amor, de anhelar una comprensión constante. Aprendes a darte a ti mismo lo que antes buscabas desesperadamente en los demás. La soledad deja de doler porque ya no es un vacío, sino un santuario. Así que la próxima vez que la vida te deposite en la llanura de la soledad, no corras en busca de la primera distracción. Quédate, respira, escucha, pregúntate, ¿qué verdad me está susurrando este silencio? Tal vez descubras que la fuerza que anhelabas fuera siempre ha estado residiendo en tu interior y que la soledad, bien aprovechada, no es una prisión, sino la puerta a una versión más poderosa, más libre y profundamente consciente de quién eres. Quien aprende a ser una compañía gratificante para sí mismo, jamás volverá a sentir el frío de la soledad. Como sentenciaba Séneca, la soledad no es castigo para quien se conoce, solo lo es para quien huye de sí mismo. Lección 2. La disciplina, la arquitecta de tu destino. La mayoría de la humanidad espera que un rayo de motivación divina ilumine su día, como si fuera una epifanía que lo levante de la cama llena de energía y propósito. Se despiertan, miran al techo y susurran: hoy no me siento inspirado, mañana será el día. El gran engaño es que ese mañana es un fantasma que siempre se desplaza un día hacia adelante. La cruda verdad, la que duele pero libera, es que no necesitas ganas, necesitas disciplina, porque la motivación es un amante voluble que te abandona al primer signo de dificultad, mientras que la disciplina es la compañera leal que permanece a tu lado cuando el mundo se desmorona. La disciplina no es la amiga que te dice lo que quieres oír, es la que te mira a los ojos y te recuerda lo que necesitas hacer. Los estoicos lo tenían grabado a fuego. La verdadera libertad no yace en hacer tu voluntad, sino en dominar tus impulsos. Y en el fondo, lo sabes, anhelas mejorar, pero te resistes a pagar el precio del aburrimiento, del esfuerzo sostenido, de la constancia que no recibe aplausos. Te engañas con el "cuando me sienta preparado" o el "cuando tenga más tiempo". Pero el tiempo es un río que no espera a nadie. Si no eres tú quien impone el orden, la vida lo hará por ti, y rara vez lo hará con delicadeza. La disciplina no es glamour, no es la foto perfecta del amanecer después de correr. Es arrastrarse fuera de la cama cuando el cuerpo pesa como plomo. Es entrenar cuando no hay testigos que vitoreen.
es estudiar cuando el silencio de la habitación es tu único auditorio. Es cumplir tu palabra incluso cuando nadie está allí para felicitarte. Es hacer sencillamente lo que dijiste que harías, especialmente en esos días en los que cada fibra de tu ser te pide que desistas. No hay nada heroicamente cinematográfico en ello, pero hay algo profundamente poderoso. Mientras el mundo se rinde ante la primera excusa razonable, tú avanzas con una constancia silenciosa que con el tiempo construye resultados que parecen milagros para los ojos inconstantes. Imagina tu disciplina como un músculo. Si solo la ejercitas cuando te apetece, se atrofiará, débil y quebradiza. Pero si la entrenas a diario, con pesas hechas de compromiso, se convertirá en una armadura invisible. No se trata de gestos monumentales un día, sino de acciones pequeñas, repetidas con férrea intención cada día. Esa es la grieta que separa a los que progresan de los que meramente sueñan. La motivación es el fogonazo de una cerilla. Brilla con intensidad, pero se consume en un instante. La disciplina, en cambio, es la hoguera que construyes rama a rama, con paciencia de leñador, hasta que su calor es capaz de resistir cualquier ventisca. Y sí, habrá días grises. Días de cansancio que cala los huesos, de frustración que nubla la vista, de una ausencia total de resultados visibles. Pero esos días, precisamente esos, son los que forjan tu carácter. Cuando nadie te observa y aún así cumples, te estás demostrando a ti mismo que tu palabra tiene peso, que tu compromiso no depende de testigos. Esa es la victoria que trasciende los aplausos, la victoria del compromiso silencioso. La mayoría anhela reconocimiento externo. Los verdaderamente fuertes buscan la coherencia interna. La filosofía estoica lo resume con elegancia. No puedes controlar los resultados, pero sí tu esfuerzo y tus acciones. Esto significa que no siempre ganarás, pero siempre podrás mantener intacto tu honor personal. Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, estás esculpiendo tu carácter. Y el carácter, a diferencia del talento efímero, no se compra ni se hereda. Se forja en la fragua de la repetición diaria. Convierte tu rutina en una declaración de poder personal, no porque aspire a la perfección, sino porque comprendes que sin estructura no hay libertad verdadera. La gente malinterpreta la disciplina como rigidez, cuando en realidad es la forma más elevada de respeto hacia uno mismo. Es decirte, mi palabra tiene valor, mis metas importan, me tomo en serio. Cuando cumples las promesas que te haces a ti mismo, tu autoconfianza deja de ser un concepto etéreo y se convierte en una roca sólida. Empiezas a creer en ti, no por una emoción pasajera, sino por la evidencia acumulada de tus actos. Y esa fe, forjada en acción, vale más que 1000 discursos motivacionales. Así que deja de esperar a que una chispa externa te encienda. Crea tus propias reglas, defiende tus horarios, respeta tus procesos. Habrá días sin brillo, sin energía, sin una pizca de inspiración. Pero si persistes, si te niegas a detenerte, llegará un punto de inflexión en el que tu mente asimilará que rendirse simplemente no es una opción. Entonces habrás ganado una batalla sin testigos, pero con un eco eterno. Habrás construido el tipo de fuerza que es invisible al ojo, pero palpable en el espíritu. La disciplina no hace alarde de sí misma, pero sus huellas son indelebles. Como bien decía un sabio, la motivación te hace empezar, la disciplina te hace llegar. Lección 3. El dolor como el más severo de los maestros. El dolor es una palabra de 5 letras que todos intentamos borrar de nuestro vocabulario existencial. Lo enmascaramos con sonrisas, lo evadimos con distracciones, lo ahogamos en ruido. Pero el dolor, con la persistencia de la marea, siempre encuentra una grieta por la que colarse.
Y cuando lo hace, nuestra reacción instintiva es la de un animal acorralado: luchar o huir. Lo tratamos como a un enemigo invasor que debe ser aniquilado a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que el dolor no es un verdugo, sino el más severo y honesto de los maestros? Sé que suena contraintuitivo, casi herético. Nadie desea agradecer sus heridas. Sin embargo, si tienes el valor de mirar más allá del aguijón inmediato, descubrirás que el dolor, en su crudeza, posee un currículo de lecciones que ninguna academia de la felicidad podría ofrecerte. Los estoicos lo comprendieron antes que la psicología moderna. No controlas lo que te sucede, controlas tu interpretación de lo que te sucede. Esa es la clave que desbloquea la jaula. El sufrimiento no reside en el evento en sí, sino en la arquitectura mental con la que lo recibes. Dos personas pueden ser atravesadas por el mismo huracán. Una se hunde, lamentando la injusticia. La otra aprende a navegar en aguas turbulentas. La diferencia no está en la tormenta, sino en el timón de su mente. Y tú, aunque en este momento te cueste creerlo, tienes el poder soberano de decidir si el dolor te quiebra o te esculpe. El problema de fondo es que habitamos una cultura que venera el bienestar y demoniza el malestar. Al primer signo de dolor buscamos un anestésico, una serie, una red social, una copa, un atracón de compras, cualquier cosa que adormezca la sensación. Pero tapar una herida no es sanarla, es posponer la infección. Es como poner una venda sobre una fractura expuesta y pretender que ya no existe. El dolor no se disipa porque lo ignores. Permanece agazapado, esperando a que le prestes atención, porque sí, el dolor tiene algo que decirte. Te habla a través del insomnio, de la ansiedad que te oprime el pecho, de un cansancio que el sueño no repara. Y seguirá hablando, elevando el volumen, hasta que finalmente te sientes con él y le preguntes: ¿qué vienes a enseñarme? Cada caída, por devastadora que parezca, lleva una lección oculta en su equipaje. A veces te enseña el arte del desapego, otras a descubrir una fortaleza que ignorabas poseer, y otras simplemente a no volver a poner la mano en el mismo fuego. Pero para desenterrar esa perla de sabiduría, debes abandonar la identidad de víctima del destino. No eres el mártir al que la vida castiga, eres el aprendiz al que la vida, con métodos a veces brutales, está entrenando, y todo entrenamiento que vale la pena, duele. Nadie fortalece sus músculos levantando plumas. Imagina tu dolor como el fuego de una fragua. Si te acercas con miedo y sin propósito, te consumirá. Pero si aprendes a manejarlo, a colocar en él el hierro de tu carácter, ese mismo fuego lo templará, lo afilará, lo transformará en acero. Esa es la brecha abismal entre el que sufre y el que aprende. El primero se queda contemplando las cenizas de lo que fue. El segundo utiliza esas llamas para forjar lo que será. El dolor no viene a destruirte, viene a despertarte de tu letargo. Viene a señalarte las partes de ti que estaban dormidas, complacientes o ignorantes. Hubo una práctica estoica, la premeditatio malorum, la premeditación de los males, que no era un ejercicio masoquista, sino una forma de desactivar el poder sorpresa del dolor. Y junto a ella, la reflexión diaria. ¿Qué puedo aprender de este contratiempo? ¿Qué resistencia interna mía se está quebrando ante lo que no puedo cambiar? Si dedicaras una fracción de la energía que usas para huir a sentarte a escuchar tu dolor, te sorprenderías, porque detrás de cada herida late una verdad que habías eludido. Tal vez no era la pérdida en sí lo que te desgarraba, sino la intensidad de tu apego. Tal vez no era la traición del otro, sino tu propia ingenuidad o tu necesidad de control. El dolor, cuando es interpretado con valentía, te revela el mapa de tus propias cadenas. Y no,
No se trata de romantizar el sufrimiento. Nadie te pide que lo disfrutes. Se trata de utilizarlo, de entender que incluso en el corazón del caos puedes extraer el combustible para tu evolución, porque el dolor que no transformas se repite. Si te niegas a aprender la lección, la vida te la presentará una y otra vez, cada vez con un énfasis mayor, no por crueldad, sino por pura insistencia pedagógica. Así que la próxima vez que la ola de dolor te golpee, no nades desesperadamente hacia la orilla. Flota, siéntate con ese dolor como si fuera un viejo sabio de rostro severo. Escúchalo sin filtros, interrógale. ¿Qué verdad oculta traes para mí? Quizá te diga que es hora de dejar de depender de quien no te valora. Quizá te muestre que tu fuerza no reside en resistir lo inevitable, sino en aceptarlo con gracia. O tal vez solo te recuerde algo profundamente simple, que sigues vivo, y que estar vivo duele, pero también significa que sigues en el juego, con la oportunidad de aprender. El dolor bien digerido no te deja roto, te deja consciente. Y cuando eres consciente, el mundo ya no puede jugar contigo como con un peón. Tú eliges el significado de cada herida, si será la lápida de tu antigua versión o la piedra fundamental de la nueva. Esa es la elección que delimita a los que se lamentan en la oscuridad de los que usan la oscuridad para aprender a ver las estrellas. Como escribió Marco Aurelio, en la intimidad de sus pensamientos, el obstáculo se convierte en el camino. El dolor no es el final del camino, es el camino mismo hacia una versión más sabia de ti. Lección 4. La fe en ti mismo, el cimiento inquebrantable. Existe una paradoja humana profundamente curiosa. Puedes acumular logros, reconocimientos y posesiones, pero si en tu interior falta la fe inquebrantable en ti mismo, todo lo demás se asienta sobre arena movediza. Esperas que otros te señalen tu valía, que te digan puedes, que validen tu talento. Pero, ¿y si el coro de apoyo nunca llega? ¿Y si los demás dudan, se ríen o, lo que duele más, te ignoran por completo? Entonces, muchos se desinflan, porque su autoestima era un globo sostenido por el aliento ajeno. Permíteme que sea claro y directo. Si condicionas tu avance a la validación externa, estás firmando tu propia sentencia de estancamiento. Cree en ti, aunque duden todos. No porque sea un camino fácil, sino porque es el único camino. Nadie respirará por ti y nadie creerá en ti con la fuerza con la que tú debes hacerlo. El problema de raíz es que nos han programado para buscar aprobación como si fuera una necesidad fisiológica. Anhelamos la palmadita en la espalda, el estoy orgulloso, el lo hiciste genial. Pero llega un momento de inflexión en el que comprendes una verdad liberadora. La gente no siempre te aplaudirá, ni siquiera cuando lo merezcas. Y es en ese cruce de caminos donde muchos se extravían. Porque si tu confianza es la sombra de la opinión de los demás, serás un eterno esclavo de sus humores. Hoy serás grande por un elogio, mañana insignificante por una crítica. Así de frágil es el ego que no se sostiene a sí mismo. Los estoicos lo proclamaban sin ambajes. Quien anhela el aplauso del exterior se convierte en esclavo de quien se lo da. Y tú no naciste para ser siervo de nadie. Naciste para ser el arquitecto de tu propia epopeya, incluso si el teatro está vacío y no hay nadie en las butacas. La validación externa no define tu valor. En el mejor de los casos, lo refleja de forma distorsionada y pasajera. Tu valor real es intrínseco, inherente. Es la roca sobre la que debes construir y se fortifica cuando sigues creyendo, incluso cuando todas las evidencias parecen contradecirte, incluso cuando tu propia voz interior titubea. La confianza no se mendiga, se construye con el sudor de la acción coherente. Se forja en la fragua del silencio, con cada paso que das, incluso sin testigos,
Comienza en el momento en que decides ser fiel a tu palabra, cuando haces lo que dijiste que harías, aunque nadie esté mirando. Cada promesa que te cumples a ti mismo es un ladrillo que fortalece los cimientos de tu credibilidad personal. Ese es el secreto que rara vez se vocaliza. Creer en ti no es una alucinación de grandeza, es la certeza humilde de que harás lo que sea necesario para intentarlo, caer y volver a levantarte. Imagina que eres el albañil de tu propia mente. Cada acción completada es un bloque sólido colocado con precisión. Cada excusa que aceptas es un hueco que debilita la estructura. Si dejas de hacer lo que te prometes, tu castillo de confianza se derrumba. Pero si construyes con coherencia día tras día, llegará un momento en que ningún viento de duda podrá derribarte. Y por supuesto, no todo el mundo entenderá tu proceso. Habrá quien se burle, quien te catalogue de preparado, quien te susurre al oído que estás soñando demasiado alto. Pero esos juicios no son un reflejo de tu potencial, son un espejo de sus propios miedos y limitaciones. La gente tiende a proyectar sus fantasmas sobre los demás. Si ellos no se atrevieron a creer, no soportarán verte a ti hacerlo. Tu misión no es convencerlos, tu misión es avanzar. Cree primero, demuestra después. Los resultados con el tiempo hablarán por sí solos. Y entonces, esos mismos que dudaban dirán con una sonrisa: siempre supe que lo lograrías. Y tú, en la intimidad de tu conciencia, sabrás la verdad. Aprender a ser tu propio respaldo emocional significa destetarte de la necesidad de que alguien te sostenga. Significa abrazar la verdad de que puedes caer y levantarte sin aplausos, que puedes equivocarte sin flagelarte, que puedes avanzar sin pedir permiso. Nadie puede otorgarte la confianza que tú no eres capaz de generarte. Si tú no te apoyas, no esperes que el mundo lo haga. La filosofía estoica enseña que la fortaleza suprema reside en el gobierno del mundo interno. No puedes controlar lo que los demás piensan, pero sí lo que tú decides creer sobre ti mismo. Puedes permitir que las críticas te paralicen, o puedes usarlas como leña para tu fuego interno. Puedes rendirte porque no te creen, o puedes convertir su escepticismo en el viento que infla tus velas. Al final, la vida siempre prueba la solidez de tu fe en ti mismo antes de recompensarte con sus frutos. Así que deja de pedir un permiso que nadie puede concederte. No esperes a que alguien te dé la señal de salida. Empieza a actuar como si ya supieras, en lo más profundo de tu ser, que vas a lograrlo, incluso si nadie más lo ve todavía. Cree, incluso cuando todo tiemble. Cree, incluso cuando las risas te cerchen. Cree, incluso cuando la soledad sea tu única compañía. Porque cuando aprendes a creer en ti, sin necesidad de un coro que te aliente, te conviertes en una fuerza imparable, un fenómeno natural que no depende del clima externo para existir. Como bien podría haber dicho Epicteto desde su cojera y su esclavitud, la confianza no es un regalo, es una armadura que forjas en los días en que nadie cree en ti, y tú, a pesar de todo, sigues avanzando. Lección 5. La calma, tu baluarte inexpugnable. Vivimos en la era de la reacción visceral. Un comentario en redes sociales, una mirada malinterpretada, un plan que se trunca, y el sistema límbico toma el control, secuestrando nuestra razón. Nos educaron para reaccionar, no para responder. Y en esa distinción aparentemente sutil yace un abismo de poder. Porque cuando reaccionas, no eres tú quien decide. Es tu impulso, tu ego herido, tu miedo ancestral. En cambio, cuando cultivas la calma, cuando observas con distancia, cuando respiras antes de hablar, algo se transforma. Descubres que la calma no es sinónimo de pasividad, es la forma más sofisticada de poder.
Los estoicos eran maestros en este arte. Para ellos el verdadero campo de batalla no estaba en el mundo exterior, sino en la mente. La filosofía estoica no pretendía anestesiar las emociones, sino domarlas, convertirlas en aliadas. No se trata de volverte una estatua de mármol, sino de aprender a no ser arrastrado por la corriente turbulenta del momento. Porque si pierdes la calma, entregas las riendas de tu vida, y cuando pierdes el control, te conviertes en un títere de tus propias pasiones. La mayoría confunde la fuerza con la explosión. Creen que gritar más fuerte, imponer su criterio o responder con ira es demostrar poder. Pero eso no es fortaleza, es inseguridad vestida de arrogancia. La fuerza auténtica es la serenidad inquebrantable en medio del caos. Es la capacidad de responder con inteligencia cuando te provocan. Es negarse a que la desesperación dicte tus decisiones. Imagina tu mente como un lago de aguas cristalinas en la montaña. Si lo agitas violentamente, el lodo del fondo se levanta y todo se vuelve turbio, imposible de ver con claridad. Pero si tienes la paciencia de esperar, de permitir que la quietud se instale, el sedimento se asienta y las aguas vuelven a su transparencia, revelando el fondo con una nitidez perfecta. Así opera tu mente cuando la calmas. No se trata de no sentir la tormenta, sino de no permitir que el oleaje nuble tu visión. La calma no se impone a gritos. Se cultiva con la práctica deliberada del silencio. La pausa consciente, la respiración profunda, es el arte de no morder el anzuelo. Una estrategia de poder simple pero profunda. La próxima vez que algo o alguien intente alterarte, impón una pausa de apenas 5 segundos. Respira. Observa, como un científico curioso, cómo tu mente genera el impulso de reaccionar. Ese breve intervalo, ese espacio entre el estímulo y tu respuesta, es el territorio donde habita tu libertad. Si logras expandirlo, te conviertes en el soberano de ti mismo. Quien domina sus impulsos, desarma a la desesperación, porque ya no actúa desde el miedo o la rabia, sino desde la claridad y la elección. La calma, además, tiene un efecto colateral poderoso. Desconcierta a los demás. Cuando alguien te grita y tú respondes con serenidad, su agresión se queda sin combustible. Cuando no entras en el juego de la ira, cambias las reglas de la interacción. Cuando te mantienes sereno, proyectas una autoridad que no necesita alardes. La serenidad no es pasividad, es control estratégico. Es la elección consciente de decir, puedo reaccionar pero elijo no hacerlo. Mi poder no depende de ganar esta pequeña batalla. La desesperación, en cambio, es puro ruido. Es el intento ansioso de resolverlo todo ya, sin la lucidez necesaria. Pero la vida no se gana corriendo detrás de cada problema como un perro tras su cola. Se gana con la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo permanecer en quietud expectante. A veces, la respuesta más poderosa es el silencio, la observación paciente, la espera estratégica. No por indiferencia, sino porque has comprendido que lo urgente rara vez coincide con lo importante. Dominar tus impulsos es liberarte de la esclavitud de tus emociones más primitivas. Y esto no se consigue de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges responder, en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo un músculo mental que con el tiempo se volverá inquebrantable. La calma es una disciplina, tan exigente como el entrenamiento físico, solo que en lugar de levantar pesas, estás levantando el peso de tu propia reactividad. Así que la próxima vez que todo a tu alrededor te incite a explotar, recuerda, no tienes que hacerlo, no tienes nada que demostrar. No necesitas ganar cada discusión insignificante. A veces, la victoria más resonante es la que se libra en silencio dentro de ti, la que se gana simplemente manteniendo el control
cuando todo a tu alrededor lo pierde. La calma no es rendición, es dominio supremo, y quien domina su mente ya ha ganado la mitad de todas las batallas. Como susurra la sabiduría ancestral, calmar la mente es el primer paso hacia el control, y el control es el primer paso hacia la libertad verdadera. Lección 6. El arte sagrado de empezar de nuevo. Empezar de nuevo. 3 palabras que suenan a liberación hasta que la vida te obliga a vivirlas. Hasta que tienes que soltar el lastre de lo conocido, de lo que te daba una identidad, de aquello a lo que un día juraste fidelidad eterna. Y entonces llega el impacto, la comprensión de que nada es permanente, de que la vida tiene una agenda de cambios que no consulta contigo y que a veces renacer no es una opción poética, sino una obligación existencial. Pero he aquí el misterio esperanzador. Cada vez que una estructura se derrumba en tu vida, una parte de ti que estaba prisionera en ella se libera. Aunque duela con una intensidad feroz, empezar de nuevo es la forma más pura de reclamar la autoría de tu propia historia. Lo que nos aterra del cambio no es el cambio en sí, sino la ilusión de control que perdemos. Anhelamos un mundo predecible, el trabajo estable, las relaciones seguras, el futuro lineal. Pero la vida, con su sentido del humor implacable, se encarga de recordarte que la única constante es el flujo. Y aunque te resistas, aunque patalees contra la marea, llega un punto de inflexión en el que no te queda más remedio que aceptar el mantra estoico. No puedes controlar los eventos, solo tu actitud frente a ellos. Y esa actitud es la que determina si te conviertes en una víctima de los escombros o en el arquitecto de una nueva ciudad interior. Aceptar que todo comienzo implica un final no es una derrota, es un acto de madurez espiritual. Porque todo renacimiento tiene un precio. Dejar atrás personas que ya caminan en otra dirección, lugares que fueron hogar pero ahora son jaulas, hábitos que te definieron pero ya no te sirven, versiones de ti mismo que cumplieron su ciclo. Lo difícil no es soltar el objeto, sino soltar el significado que le habías asignado. Lo difícil es hacerlo sin que el miedo te paralice, pero si lo observas con detenimiento, aferrarte a lo que ya no contribuye a tu crecimiento es como insistir en usar una armadura que ya no te protege, sino que te ahoga. Al principio aguantas por comodidad, por miedo a la desnudez, pero llega un momento en el que solo puedes avanzar si te liberas de ese peso. Renacer exige un despojo, y eso incluye desprenderte de tus excusas más queridas. No puedo, es demasiado tarde, así soy yo, ¿qué dirán? Soltar no es olvidar, es honrar con gratitud las etapas que cumplieron su propósito, comprender que algunas cosas no se perdieron, simplemente llegaron a su fecha de caducidad. Y está bien, la vida no es un ejercicio de acumulación, sino de liberación consciente. Imagina tu vida como una gran biblioteca. Algunos libros son sagrados, fuentes de sabiduría perpetua. Otros fueron entretenidos en su momento, pero ahora solo ocupan espacio y juntan polvo. Cada vez que un capítulo de tu vida se cierra, el universo te está dando la oportunidad de hacer inventario, de decidir qué narrativas te siguen sirviendo y cuál es el momento de devolverlas al fuego de donde vinieron. Pero muchos prefieren vivir atestados de estantes llenos de historias rotas antes que enfrentar el vacío temporal que deja la partida. El problema es que sin estantes vacíos no hay espacio para que lleguen las nuevas historias, las que están escritas para la persona en la que te estás convirtiendo. Cada nuevo comienzo es, en esencia, una oportunidad disfrazada de final. Al principio se viste con las ropas de un castigo, un fracaso o una pérdida insuperable. Pero cuando el polvo se asienta y la herida cicatriza, sueles darte cuenta de que aquel derrumbe era estructuralmente necesario. Que lo que parecía un fin abrupto era
En realidad, el empujón que necesitabas para salir del lugar estancado donde ya no podías crecer. A veces, la vida no te pide permiso para renovarte, te coloca directamente en el territorio donde perteneces, aunque tú aún no lo sepas. Y sí, volver a empezar da miedo. Miedo al ridículo, a fracasar de nuevo, a no estar a la altura del nuevo escenario. Pero un miedo aún mayor debería consumirte, el miedo a la resignación, a quedarte en un lugar donde ya no encajas, repitiendo los mismos patrones estériles, viviendo en piloto automático, simplemente porque cambiar exige un esfuerzo que te da pereza. El miedo a empezar de nuevo te roba más oportunidades que cualquier fracaso pasado, porque al final, lo que más duele no es haber caído, sino no haberte atrevido a ponerte de pie y caminar hacia un nuevo horizonte. Los cambios más transformadores no siempre llegan con fanfarrias y anuncios luminosos. A veces empiezan con un susurro en tu corazón. El día que decides, en lo más profundo de tu ser, que ya no quieres seguir viviendo de la misma manera. Ese instante en el que eliges no repetir la misma historia por inercia. No esperes a que la vida te obligue con un cataclismo. Empieza tú. Borra con valor lo que ya no funciona. Reconstruye con los materiales que han quedado, que suelen ser los más resistentes. Tu experiencia, tu resiliencia, tus lecciones aprendidas. Y sigue. Cada paso hacia adelante, por titubeante que sea, es un acto de rebelión contra la resignación. No temas volver a empezar. Teme, en cambio, quedarte anclado en el mismo puerto, lamentando los barcos que zarpieron sin ti. Porque cada vez que la vida te sitúa en la línea de salida de un nuevo comienzo, te está entregando el regalo más valioso, la oportunidad de reescribir tu historia con una pluma más sabia y un corazón más valiente. Como bien resume la voz estoica, el arte de empezar de nuevo no reside en olvidar el pasado, sino en negarle el poder de encadenar tu futuro. Lección 7. Sé el combustible de tu propio motor. Llegan días en los que ni el discurso más elocuente del orador más inspirador lograría sacarte de la cama. Días grises de plomo en los que miras al techo y la pregunta ¿para qué? Resuena en el vacío. Días sin aplausos, sin ánimos, donde la cuesta parece infinita. Y es aquí, en esta intersección crucial, donde se separa el grano de la paja. Los que dependen de la motivación externa se quedan al margen del camino, mientras que los que han aprendido a ser su propio motor avanzan, porque, te guste o no, nadie vendrá a rescatarte de tu propio desánimo. Y si lo hace, será un apoyo temporal, un parche, así que más te vale convertirte en tu propia fuente de energía, incluso cuando sientas que el mundo entero te ha dado la espalda. Vivimos obsesionados con el reconocimiento, intoxicados por la validación instantánea. Publicamos, compartimos, esperamos likes y comentarios como si fueran dosis de adrenalina. Pero la motivación que depende del aplauso ajeno tiene fecha de caducidad, porque el día que el silencio sustituya a los vítores, tu castillo de naipes se derrumbará. Y no puede ser así. No puedes hipotecar tu fuerza interior al juicio voluble de los demás. La filosofía estoica lo deja meridianamente claro. Tu valor no lo determina la opinión ajena, sino tu coherencia con tus principios. Si actúas esperando el elogio, no buscas crecimiento, buscas atención. Ser tu propia motivación comienza con un acto de independencia. Dejar de esperar que alguien venga a empujarte. Nadie puede hacerlo con más eficacia que tú. No hay frase inspiradora, vídeo motivacional o libro de autoayuda que pueda reemplazar la fuerza arrolladora de tus propias razones. Cuando te conoces de verdad, cuando tienes claros tus porqués, no necesitas que nadie te recuerde tu misión. Y si un día la nube del desánimo oscurece tu propósito, ahí entra en juego la estrategia más poderosa.
la escritura. Sí, tal como lo lees. Toma un papel y un bolígrafo. Escribe. Anota por qué empezaste, qué te mueve en lo más profundo, qué estás dispuesto a soportar y, sobre todo, por qué vale la pena seguir. Guárdalo como un talismán y léelo en los días de flaqueza, porque lo sabrá. Días en los que tu mente intentará sabotearte con el canto de sirena del no puedo más. Tener tus razones escritas, tangibles, es como erigir un escudo contra esa voz derrotista. También ayuda, y mucho, volver la vista atrás. No para anclarte en la nostalgia, sino para recordar de qué has sido capaz. Tu mejor fuente de inspiración suele ser tu yo del pasado. Piensa en todas las veces que creíste que no saldrías adelante, y lo hiciste. En los momentos que pensaste en rendirte, y sin embargo, seguiste. Esas victorias, por pequeñas que parezcan, son la prueba fehaciente de que puedes más de lo que crees. No las subestimes. Conviértelas en los peldaños de la escalera que estás construyendo. Otra práctica estoica de un valor incalculable es la del propósito superior. Cuando la fatiga te invite a abandonar, no te preguntes, ¿puedo hacerlo? Pregúntate, ¿por qué lo estoy haciendo? El cansancio es inevitable, pero cuando tu por qué es suficientemente sólido, se convierte en el combustible que quema la resistencia. Si tu propósito es firme, el cómo siempre encuentra un camino. Lo que no puedes permitirte es vivir de destellos efímeros de motivación externa. Necesitas algo más estable, más profundo, más tuyo. Y sí, habrá jornadas oscuras en las que ni siquiera tus razones, tus metas o tus recuerdos parezcan suficientes. Pero incluso entonces, mantente en movimiento. No porque te apetezca, sino porque te tienes compromiso. Porque a veces la cuestión no es sentirse motivado, sino ser constante hasta que la motivación decida regresar. La motivación no es la chispa que precede a la acción, es la llama que se enciende con la acción. No esperes a sentirla para moverte, muévete y ella te alcanzará. Así que deja de buscar fuera lo que siempre ha residido dentro. Apláudete a ti mismo, recuérdale a tu yo presente las batallas que tu yo pasado ya ganó. Empújate hacia adelante. Eres la persona con la que más tiempo vas a pasar en esta vida, así que más te vale aprender a inspirarte y motivarte a ti mismo. No dependas de palmaditas en la espalda ni de validaciones efímeras. Depende de tu compromiso inquebrantable contigo mismo. Cuando lo logres, te darás cuenta de que no necesitas a nadie para seguir adelante. Eres el fuego y la leña. Eres el cantante y el coro. Eres el viajero y el destino. Como bien podría haber escrito Séneca en una de sus cartas, cuando no haya voces externas que te alienten, sé tú la voz en la penumbra que susurre con firmeza. Sigue. Lección 8. El poder elocuente del silencio. El silencio, ese espacio incómodo que la mayoría se apresura a llenar con palabras banales, con música de fondo, con cualquier tipo de ruido que ahogue el sonido de sus propios pensamientos. Parece que nos aterra tanto quedarnos a solas con el eco de nuestra conciencia, que preferimos el bullicio estéril. Pero la paradoja es esta. El silencio no es vacío, es un espejo. Te devuelve, sin filtros, todo lo que intentas esconder bajo capas de distracción. Y si aprendes a escucharlo, te dirá más sobre quién eres que todas las conversaciones del mundo. El silencio habla más que las palabras, pero solo si dejas de huir de él. Vivimos en una sociedad adicta al ruido, a la opinión instantánea, a la réplica rápida. Todo el mundo quiere tener la última palabra, aunque no tenga nada sustancial que decir. Pero en este frenesí, olvidamos que a veces el poder más grande no reside en lo que pronuncias, sino en lo que eliges callar. Los estoicos lo tenían claro. Dominar la lengua es dominar el propio carácter. Porque cuando te precipitas a hablar, entregas el control a tu impulso. En cambio,
Cuando cultivas el silencio, observas, analizas y solo entonces respondes con la precisión de un cirujano. No toda provocación merece una respuesta. No toda batalla debe librarse en el campo de las palabras. Hay discusiones que se ganan desde la quietud. Hay ataques que solo buscan arrastrarte al fango de su nivel. Y si caes en la trampa, pierdes algo más valioso que una discusión. Pierdes tu paz interior, tu centro. Aprender a callar no es síntoma de cobardía, es la máxima expresión de la estrategia inteligente. Es comprender que no todo lo que se dice merece que le dediques tu energía preciosa. A veces, el silencio duele más al orgullo del otro que cualquier insulto. Y por eso mismo, muy pocos tienen la fortaleza para emplearlo. Pero el silencio, bien administrado, también construye respeto. Quien no se altera, quien no siente la necesidad compulsiva de demostrar o defenderse, proyecta una autoridad que el que grita jamás podrá alcanzar. Y este poder no solo se aplica hacia afuera. Escuchar lo que tu interior intenta decirte también requiere de silencio. No el silencio superficial de apagar el móvil 5 minutos, sino el silencio profundo, valiente, de sentarte contigo mismo y mirar hacia adentro sin miedo. La mayoría busca respuestas en el ruido exterior, libros, gurús, consejos. Pero las soluciones más perdurables suelen estar dentro, sepultadas bajo toneladas de ruido mental. Si no te das el espacio y el valor de escucharte, vivirás persiguiendo ecos ajenos, sin saber jamás lo que realmente anhelas. Piensa en tu mente como un lago de aguas tranquilas. Si lanzas piedras constantemente, opiniones, preocupaciones, discusiones, la superficie se agita y no puedes ver el fondo. Pero si permites que la calma se instale, las aguas se aclaran y todo se vuelve transparente. Lo mismo sucede en tu interior. En la quietud se revelan las respuestas. Cuando dejas de forzar las soluciones, éstas emergen con naturalidad. Este silencio no solo es útil para pensar, sino para comprender. Y no me refiero solo al silencio hacia los demás, sino al silencio interior, ese estado que alcanzas cuando cesa la guerra interna, cuando dejas de alimentar los pensamientos obsesivos que no conducen a nada. A menudo, el diálogo más destructivo es el que mantienes en la privacidad de tu cráneo. No puedo, no sirvo, ya es tarde. Palabras que al repetirlas se convierten en profecías autocumplidas. Pero si callas ese ruido, si aprendes a observar tus pensamientos sin fusionarte con ellos, sin convertirlos en verdades absolutas, descubrirás que no necesitas tanto bullicio para avanzar. El silencio también te entrena para observar a los demás con una lucidez renovada. Cuando callas, ves lo que otros, ensordecidos por sus propias palabras, no logran percibir. Lees las intenciones ocultas, las inseguridades disfrazadas de arrogancia, las verdades que se esconden entre líneas. Hablar menos y escuchar más no solo te hace más sabio, te otorga una libertad monumental. Mientras los demás malgastan su energía defendiendo un ego frágil, tú conservas la tuya para actuar con cabeza fría cuando realmente importa. La serenidad no se impone con gritos, se transmite con una presencia tranquila. Y sí, el silencio puede ser incómodo, especialmente cuando empieza a mostrarte aspectos de ti mismo que preferías ignorar, tus miedos, tus contradicciones, tus apegos. Pero esa incomodidad es el precio de la lucidez. Es el inicio del auténtico autoconocimiento. Los que no temen al silencio aprenden a convivir con su verdad más esencial. Los que lo evitan a toda costa se pierden para siempre en el laberinto del ruido ajeno. Así que, si de verdad quieres avanzar, aprende a callar, no por resignación, sino por sabiduría suprema. No todo merece una respuesta. No toda situación requiere una explicación.
A veces, el argumento más contundente es la calma imperturbable de quien se conoce a sí mismo y por tanto no necesita demostrar nada a nadie. Como resume la sabiduría de Nelson Mandela, un maestro del silencio estratégico, el hombre que sabe callar cuando todos gritan es el único que conserva el control de la situación. Lección 9. La economía sagrada de tu energía. Hay una lección crucial que rara vez se enseña en las aulas, pero que la vida se encarga de impartirte, a menudo a golpes. Tu energía vital es un recurso finito y no renovable. No puedes recorrer el mundo regalando tu atención, tu tiempo y tu paz interior como si fueran bienes infinitos, porque no lo son. Y sin darte cuenta terminas exhausto, vacío, preguntándote por qué te sientes tan agotado si en teoría no hiciste nada. Ahí reside la trampa. No se trata solo de lo que haces, sino de con quién y para qué lo haces. No toda persona merece tener acceso ilimitado a tu mente. No toda causa merece tu tiempo precioso. Ser una buena persona no significa tener la puerta siempre abierta para que cualquiera entre y desordene tu santuario interior. Los estoicos ya lo advirtieron hace siglos. Protégete de la multitud. Protégete incluso de ti mismo. No por arrogancia, sino por pura higiene mental. Cada conversación tóxica que toleras, cada drama ajeno que adoptas como propio, cada queja infinita que aceptas escuchar, consume una parte de tu energía. Y lo peor es que, la mayoría de las veces, no se trata de un trueque justo. Te conviertes en un basurero emocional para los demás. Te llenas de residuos que no te pertenecen y luego te extrañas de tu cansancio existencial. La causa no es un misterio. Estás malgastando tu energía vital como si fuera propaganda gratuita. Aprende a ser selectivo. Aprende a aplicar un filtro severo. No todo el que te sonríe es un aliado. No todo el que te pide ayuda la merece de forma incondicional. No tienes que estar siempre disponible. No estás obligado a responder cada mensaje instantáneamente ni a acudir a cada urgencia que no es tuya. Decir no es también un acto de amor, pero de amor propio. Al principio te sentirás culpable, te parecerá egoísta. Te dolerá ver cómo algunas personas se ofenden o se alejan cuando dejas de ser útil para sus propósitos. Pero ese es el filtro natural, el divorcio necesario. Quienes se van porque ya no pueden cargar tu peso en sus espaldas, nunca estuvieron a tu lado por ti, sino por lo que podías darles. Aprender a decir no sin culpa es un arte marcial para la mente. Se domina con la práctica, con la misma disciplina que se aprende a meditar. Empieza con las cosas pequeñas. Di no cuando no quieras salir. Di no cuando no te apetezca hablar. Di no cuando sientas que algo no suma a tu vida, sino que te resta. Cuanto más lo practiques, más ligero y libre te sentirás. Porque la culpa se disuelve cuando comprendes de verdad que proteger tu energía no es una traición a los demás, es el acto más fundamental de cuidado personal. Y si tú no cuidas de tu energía, ¿quién lo hará por ti? Rodéate, de forma consciente, solo de aquellos que sumen paz, no drama. Esto no significa buscar personas perfectas o vivir en una burbuja. Significa buscar conciencia. Gente que no te absorba, que no te drene, que no convierta cada encuentro en una competición o en un monólogo de quejas. Las personas con energía tranquila no te exigen, te inspiran, no te restan, te equilibran. Busca esos entornos físicos y digitales donde puedas ser tú mismo sin sentirte agotado. Lugares donde el silencio sea cómodo y la compañía un regalo, no una carga. Piensa en tu energía como si fuera oro puro. ¿Lo dejarías tirado en la calle para que cualquier transeúnte lo tomara? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lo haces con tu atención, tu tiempo y tu calma? Cada vez que te involucras en lo que no te corresponde,
Estás gastando el recurso más valioso que posees, y lo peor es que esa energía no vuelve. Por eso hay personas que envejecen prematuramente, no por el paso de los años, sino por el desgaste emocional acumulado. La filosofía estoica enseña que la verdadera sabiduría no consiste en tener más, sino en gastar menos en lo que no importa. No necesitas más energía, necesitas menos fugas. A menudo, la vida no es pesada en sí misma, es que vas cargando con mochilas ajenas que no te corresponden. Empieza a hacer una limpieza a fondo. Suelta las conversaciones vacías. Aligera tu vida de relaciones que solo drenan. Elimina rutinas que te secan. Cuanto más ligero viajes, más lejos y más alto llegarás. Así que la próxima vez que sientas ese agotamiento que no parece tener una causa física clara, no te preguntes qué te falta. Pregúntate con honestidad brutal, ¿quién o qué me está robando la energía? Porque no siempre se trata de hacer más. La mayoría de las veces se trata de aprender a elegir mejor en qué invertir tu ser. Sé selectivo con tu energía. No todo el mundo merece un acceso VIP a lo mejor de ti. Y eso, lejos de ser egoísmo, es el más puro y necesario acto de supervivencia espiritual. Lección 10. El tiempo, el alfarero supremo. Vivimos en la era del instante. Queremos resultados ya, reconocimiento inmediato, soluciones rápidas. Si algo tarda más de lo que un clic exige, lo desechamos por ineficiente. Pero existe una verdad ancestral, tallada en la piedra de la paciencia. El tiempo siempre recompensa. No a los impacientes que claman por lo inmediato, sino a aquellos que saben labrar la tierra y esperar la cosecha con la fe del agricultor. La paciencia ha sido malinterpretada como pasividad, como resignación de los débiles. Nada más lejos de la realidad. La paciencia es la fuerza serena del bambú, que se dobla ante el viento pero no se quiebra, sabiendo que la tormenta pasará. Es el arte de seguir caminando cuando la cima aún está oculta entre las nubes, confiando en que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a ella. Los estoicos, esos arquitectos del alma, lo entendían a la perfección. Nada grande se crea de repente, decía Epicteto. Pretender cosechar donde no has sembrado o esperar que el fruto madure antes de tiempo es el error del necio que confunde los deseos con la realidad. El problema es que nos han vendido un espejismo, el éxito rápido, la felicidad instantánea, la transformación en 30 días. Pero lo que se construye sobre la arena de la prisa, la primera marea se lo lleva. Lo que se forja con tiempo y esfuerzo, en cambio, se convierte en una fortaleza inquebrantable. Si no me crees, observa a la naturaleza. El roble no se yergue majestuoso en un año. La semilla pasa temporadas bajo tierra, en la más absoluta oscuridad, desarrollando en secreto un sistema de raíces que luego la sostendrá durante siglos. Así eres tú. Tu crecimiento más importante es a menudo invisible. Los días en que nadie te ve, en que sientes que no avanzas, en que el esfuerzo no parece tener recompensa, son los días en que tus raíces se están haciendo profundas y fuertes. El esfuerzo callado también cuenta. Las noches de estudio, las madrugadas de trabajo, las luchas internas que nadie más conoce, todo ello es el abono que alimenta tu futuro. Lo que hoy es un dolor, mañana será tu punto de apoyo. Lo que hoy es un obstáculo, mañana será la escalera que usaste para elevarte. La paciencia no es esperar con los brazos cruzados, es actuar con constancia mientras confías en el proceso. Es la combinación suprema de esfuerzo y fe. Y ahí reside el desafío. Mantener la disciplina cuando los resultados no son inmediatos. Seguir creyendo cuando la evidencia brilla por su ausencia. Continuar cuando la motivación se ha agotado. Cada día que mantienes el rumbo, estás invirtiendo en un futuro que aún no puedes ver, pero que se está gestando con la certeza con la que el invierno precede a la primavera.
A veces el progreso no hace ruido, no hay fuegos artificiales ni aplausos, pero el silencio no significa inmovilidad. Bajo la tierra helada, la vida se prepara para el estallido. El tiempo no falla, es el aliado más fiel de quien lo respeta. Si intentas forzar sus ritmos, te pasará factura. Si confías en su sabiduría, te recompensará con creces. Así que deja de exigirle inmediatez a la vida. Deja de comparar tu capítulo 3 con el capítulo 10 de los demás. Tu proceso es único y su timing perfecto. El hoy que sientes como lento o difícil es la base indispensable del mañana que anhelas. Como dijo el sabio Mario Alonso Puig, el tiempo no tarda, solo llega cuando estás listo para recibir. Lección 11. La forja interior. Transformando el dolor en poder. El dolor, esa energía cruda y primal que todos intentamos domesticar, negar o huir de ella. Nos enseñaron que es un enemigo, una señal de debilidad, algo que debe ser eliminado lo antes posible. Pero ¿y si te dijera que el dolor es el combustible de la transformación más profunda? Que la rabia, la frustración y la pena, bien canalizadas, se convierten en los motores de tu evolución. El truco no está en reprimirlo, sino en transformar la rabia en foco, en convertir el caos en un láser de determinación. Los estoicos, una vez más, fueron pioneros en este arte. No se trata de no sentir, sino de qué hacer con lo que sientes. La ira no controlada es un incendio que quema tu propia casa. La ira dominada es el fuego de la fragua que templa el acero de tu voluntad. Imagina esa energía como un río desbocado. Si lo dejas fluir sin control, arrasa con todo a su paso. Relaciones, oportunidades, tu paz. Pero si construyes un dique y lo canalizas hacia una turbina, genera la electricidad que alimenta tu progreso. La rabia controlada se llama determinación. Es la que te hace decir basta y te empuja a cambiar lo que ya no toleras. Cuando sientas el fuego de la frustración, no hables, actúa, no con violencia, sino con propósito. Si una decepción te quema por dentro, no gastes esa energía en quejas. Inviértela en un entrenamiento que te fortalezca, en un proyecto que te eleve, en un aprendizaje que te expanda. Conviértela en el viento que impulsa tu velero, no en la tormenta que hunde tu barco. Cada vez que transformas el dolor en productividad, estás realizando una alquimia interior. Estás demostrando que eres más fuerte que tus circunstancias. El dolor bien dirigido es el cincel que esculpe tu carácter. No lo temas, úsalo. Lección 12. La marcha del guerrero silencioso. Y llegamos a la lección que unifica a todas las demás. La esencia pura de la maestría estoica. Camina aunque nadie te aplauda. El verdadero progreso, el que transforma tu carácter y tu destino, no ocurre en los escenarios iluminados. Ocurre en la penumbra de tu habitación a las 5 de la mañana. Ocurre en los segundos de silencio en los que eliges la disciplina sobre la pereza. Ocurre cuando mantienes tu integridad aunque nadie esté mirando. Esta es la marcha del guerrero silencioso. No necesita testigos, porque su testigo más importante es su propia conciencia. No busca reconocimiento porque su mayor recompensa es la coherencia interna. Sabe que los aplausos son efímeros, pero el carácter que se forja en el anonimato es eterno. Los pasos que das en silencio son los que más resuenan en el universo. Porque no los das para impresionar a nadie, los das por una convicción inquebrantable en tu propio camino. Mientras otros buscan atajos y validación, tú construyes un legado, ladrillo a ladrillo, en el taller secreto de tu alma. Has llegado al final de este viaje a través de 12 pilares. No son solo lecciones, son un llamado a las armas. No las armas que conquistan territorios, sino las que conquistan tu propia naturaleza. El mundo te dirá que estás solo. La filosofía estoica te enseña que en esa soledad resides los dioses. El mundo
te pedirá que reacciones. Tú aprenderás a responder con la calma de un océano profundo. El mundo te mostrará el dolor. Tú verás en él la piedra bruta que esculpirás en sabiduría. Este no es el final, es el comienzo de tu leyenda personal. La leyenda que no se escribe en los libros de historia, sino en el silencioso y heroico acto de levantarte cada día y elegir ser mejor que ayer. No necesitas un ejército, ya llevas uno dentro. No necesitas permiso, tu voluntad es tu rey. No necesitas suerte. Tu disciplina es tu mejor aliada. El mundo no te debe nada, y esa es tu mayor ventaja, porque todo lo que llegues a ser, todo lo que construyas, todo el honor y la fuerza que acumules, será enteramente tuyo. Nadie podrá otorgártelo, y nadie podrá arrebatártelo. Ahora sabes el secreto. La batalla final no se libra allá afuera. Se libra aquí, en el silencio de tu mente, en la elección de cada momento. Así que camina, aunque la senda esté oscura, aunque nadie pronuncie tu nombre, aunque tus pasos no hagan eco, camina. Porque el simple acto de avanzar, sin rendirse, sin claudicar, sin pedir permiso, es la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Tu leyenda te espera, no la defraudes.